El factor emocional. Como dije antes, no creo que la verdadera razón por la cual la gente acepta la religión tenga nada que ver con la argumentación. Se acepta la religión emocionalmente. Con frecuencia se nos dice que es muy malo atacar la religión porque la religión hace virtuosos a los hombres. Eso dicen. Yo no lo he advertido. Conocen, claro está, la parodia de ese argumento en el libro de Samuel Butler, Erewhon Visited It. Recordarán que en Erewhon hay un tal Hicks que llega a un país remoto y después de pasar algún tiempo allí se escapa en un globo. 20 años después, vuelve a aquel país y halla una nueva religión en la que él mismo es adorado bajo el nombre de El Niño Sol, que se dice ascendió a los cielos. Ve que se va a celebrar la fiesta de la ascensión y que los profesores Hanky y Punky se dicen que nunca han visto a Hicks y esperan no verlo jamás, pero son los sumos sacerdotes de la religión del Niño Sol. Hicks se indigna y se acerca a ellos y dice: voy a descubrir toda esta farsa y a decir al pueblo de Erewhon que fui únicamente yo, Hicks, que subí en un globo. Y le dijeron: no puede hacer eso porque toda la moral de este país gira en torno de ese mito, y si supieran que no subió a los cielos se harían malos. Y con ello le persuadieron para que se marchase silenciosamente. Esa es la idea, que todos seríamos malos si no tuviéramos la religión cristiana. A mí me parece que la gente que la tiene es, en su mayoría, extremadamente mala. Existe este hecho curioso: cuando más intensa ha sido la religión en cualquier periodo y más profunda la creencia dogmática, ha sido mayor la crueldad y peores las circunstancias. En las llamadas edades de la fe, cuando los hombres realmente creían en la religión cristiana en toda su integridad, hubo la Inquisición con sus torturas, hubo muchas desdichas, mujeres quemadas por brujas y toda clase de crueldades practicadas en toda clase de gente en nombre de la religión. Uno halla al considerar al mundo que todo el progreso del sentimiento humano, que toda la mejora de la ley penal, que todo paso hacia la disminución de la guerra, que todo paso hacia un mejor trato de las razas de color, que toda mitigación de la esclavitud, que todo progreso moral realizado por el mundo, ha sido obstaculizado constantemente por las iglesias organizadas del mundo. Digo deliberadamente que la religión cristiana, tal como está organizada en sus iglesias, ha sido, y es aún, la principal enemiga del progreso moral del mundo. ¿Cómo las iglesias han retardado el progreso? Se puede pensar que voy demasiado lejos cuando digo que aún sigue siendo así. Yo no lo creo. Basta un ejemplo. Serán más indulgentes conmigo si lo menciono. No es un hecho agradable, pero las iglesias le obligan a uno a mencionar hechos que no son agradables. Supongamos que en el mundo actual una joven sin experiencia se casa con un sifilítico. En tal caso, la Iglesia Católica dice: ese es un sacramento indisoluble, hay que estar juntos durante toda la vida. Y la mujer no puede dar ningún paso para no traer al mundo hijos sifilíticos. Eso es lo que dice la Iglesia Católica. Yo digo que es esa una diabólica crueldad, y nadie cuya compasión natural no haya sido alterada por el dogma, o cuya naturaleza moral no sea absolutamente insensible al sufrimiento, puede mantener que es bueno y conveniente que continúe ese estado de cosas. Este no es más que un ejemplo. Hay muchos modos por los cuales, en el momento actual, la Iglesia, por su insistencia en lo que ha decidido en llamar moralidad, inflige a la gente toda clase de sufrimientos inmerecidos e innecesarios, y claro está, como es sabido, en su mayor parte se opone al progreso y al perfeccionamiento de todos los medios de disminuir el sufrimiento del mundo, porque ha decidido llamar moralidad a ciertas estrechas reglas de conducta que no tienen nada que ver con la felicidad humana, y cuando se dice que se debe hacer esto o lo otro, porque contribuye a la dicha humana, estima que es algo completamente extraño al asunto. ¿Qué tiene que ver la moral con la felicidad humana? El objetivo de la moral no es hacer feliz a la gente. El miedo, fundamento de la religión. La religión se basa principalmente, a mi entender, en el miedo. Es en parte miedo a lo desconocido y en parte, como dije, el deseo de pensar que se tiene un hermano mayor que va a defenderlo a uno en todas sus cuitas y disputas. El miedo es la base de todo. El miedo de lo misterioso, el miedo de la derrota, el miedo de la muerte, el miedo del padre de la crueldad, y por lo tanto no es de extrañar que la crueldad y la religión vayan de la mano. Se debe a que el miedo es la base de estas dos cosas. En este mundo podemos ahora comenzar a entender un poco las cosas y a dominarlas un poco con ayuda de la ciencia, que se ha abierto paso frente a la religión cristiana, frente a la Iglesia y frente a la oposición de todos los antiguos preceptos. La ciencia puede ayudarnos a liberarnos de este miedo cobarde en la cual la humanidad ha vivido durante tantas generaciones. La ciencia puede enseñarnos a no buscar ayudas imaginarias, a no inventar aliados celestiales, sino más bien hacer con nuestros esfuerzos que este mundo sea un lugar habitable, en lugar de ser lo que han hecho de él las iglesias en todos estos siglos. Lo que debemos hacer.
Tenemos que mantenernos de pie y mirar al mundo a la cara, con sus cosas buenas, sus cosas malas, sus bellezas y sus fealdades. Ver el mundo tal cual es y no tener miedo de él, conquistarlo mediante la inteligencia y no solo sometiéndose al terror que emana de él. Todo el concepto de Dios es un concepto derivado del antiguo despotismo oriental, es un concepto indigno de los hombres. Cuando se oye en la iglesia a la gente humillarse y proclamarse miserables pecadores, etc., parece algo despreciable e indigno de seres humanos que se respetan. Debemos mantenernos de pie y mirar al mundo a la cara. Después de todo, será mejor de lo que estos otros han hecho de él en todos estos siglos. Un mundo bueno necesita conocimiento, bondad y valor. No necesita el pesaroso anhelo del pasado ni el arrojamiento de la inteligencia libre mediante las palabras proferidas hace mucho por los hombres ignorantes. Necesita un criterio sin temor y una inteligencia libre. Necesita la esperanza del futuro, no el mirar hacia el pasado muerto, que confiamos será superado por el futuro que nuestra inteligencia puede crear. Número 2. ¿Ha hecho la religión contribuciones útiles a la civilización? Mi opinión acerca de la religión es la de Lucrecio. La considero como una enfermedad nacida del miedo y como una fuente de indecible miseria para la raza humana. No puedo, sin embargo, negar que ha contribuido en parte a la civilización. Primitivamente ayudó a fijar el calendario e hizo que los sacerdotes egipcios escribieran la crónica de los eclipses con tal cuidado que con el tiempo pudieron predecirlos. Estoy dispuesto a reconocer estos dos servicios, pero no conozco otros. La palabra religión se emplea hoy muy ligeramente. Algunos, bajo la influencia de un protestantismo extremo, emplean la palabra para denotar las convicciones personales serias con respecto a la moral o a la naturaleza del universo. Este uso de la palabra es completamente antihistórico. La religión es primordialmente un fenómeno social. Las iglesias pueden deber su origen a maestros con fuertes opiniones individuales, pero dichos maestros rara vez han tenido gran influencia en las iglesias que fundaron, mientras que las iglesias han tenido una enorme influencia en las comunidades en que florecieron. Para poner el ejemplo más interesante a los miembros de la civilización occidental, las enseñanzas de Cristo, tal como aparecen en los evangelios, han tenido muy poco que ver con la ética de los cristianos. Lo más importante del cristianismo, desde un punto de vista social e histórico, no es Cristo, sino la Iglesia. Y si vamos a juzgar el cristianismo como fuerza social, no debemos buscar nuestro material en los evangelios. Cristo dijo que debían entregarse los bienes a los pobres, que no se debía luchar, que no se había que ir a la iglesia y que el adulterio no debía estar castigado. Ni los católicos ni los protestantes han demostrado ninguna fuente de deseo de seguir sus enseñanzas en este respecto. Algunos de los franciscanos, es cierto, trataron de enseñar la doctrina de la pobreza apostólica, pero el Papa los condenó, y su doctrina fue declarada herética. O, de nuevo, consideremos el texto, no juzguéis a los demás si no queréis ser juzgados, y preguntémonos la influencia que dicho texto ha tenido sobre la Inquisición y el Ku Klux Klan. Lo que se aplica al cristianismo es igualmente cierto en el budismo. Buda era bondadoso y esclarecido. En su lecho de muerte se reía de sus discípulos porque creían que era inmortal, pero los sacerdotes budistas, como existe en el Tíbet, por ejemplo, han sido obscurantistas, tiranos y crueles en el más alto grado. No hay nada accidental en esta diferencia entre la Iglesia y su fundador. En cuanto la absoluta verdad se supone contenida en los dichos de un cierto hombre, hay un cuerpo de expertos que interpretan lo que dice, y estos expertos infaliblemente adquieren poder, ya que tiene la clave de la verdad. Como cualquier otra cosa privilegiada, emplea el poder en beneficio propio. Sin embargo, son en un respecto peores que cualquier otra casta privilegiada, ya que su misión es difundir una verdad invariable, revelada de una vez para siempre en toda su perfección, de forma que se hacen necesariamente contrarios a todo progreso intelectual y moral. La Iglesia combatió a Galileo y a Darwin, en nuestra época combate a Freud. En sus épocas de mayor poder fue más allá en su oposición a la vida intelectual. El Papa Gregorio el Grande escribió a un cierto obispo una carta que comenzaba: «Nos ha llegado el informe que no podemos mencionar sin rubor de que enseñáis la gramática a ciertos amigos». El obispo fue obligado por la autoridad pontifical a desistir de su maligna labor, y la latinidad no se recuperó hasta el Renacimiento. La religión es perniciosa no solo intelectual, sino también moralmente. Quiero decir con esto que enseña códigos morales no conductuales a la dicha humana.
Cuando hace unos años se hizo un plebiscito en Alemania para ver si las casas reales destronadas podían disfrutar de sus patrimonios privados, las iglesias de Alemania declararon oficialmente que sería contrario a las enseñanzas del cristianismo el privarlas de él. Las iglesias, como es sabido, se opusieron a la abolición de la esclavitud mientras se atrevieron y, como unas pocas y sonadas excepciones, se oponen en la actualidad a todo movimiento hacia la justicia económica. El Papa ha condenado oficialmente el socialismo. El cristianismo y el sexo. La peor actitud de la religión cristiana, sin embargo, es la que tiene con respecto al sexo. Es una actitud tan morbosa y antinatural que solo se la puede comprender cuando se la relaciona con la enfermedad del mundo civilizado en el momento en que decía el Imperio Romano. A veces oímos hablar de que el cristianismo ha mejorado la condición de las mujeres. Esta es una de las mayores perversiones de la historia que es posible realizar. Las mujeres no pueden disfrutar una posición tolerable en la sociedad donde se considera de la mayor importancia que no infrinjan un código moral tan rígido. Los monjes han mirado siempre a las mujeres como la tentadora. La han considerado como la inspiradora de deseos impuros. La enseñanza de la Iglesia ha sido y sigue siendo que la virginidad es lo mejor, pero que, para los que hallan esto imposible, está permitido el matrimonio, pues más vale casarse que abrazarse. Como dice San Pablo brutalmente, haciendo indisoluble el matrimonio y eliminando todo el conocimiento de ars amanti, la Iglesia hizo cuanto pudo para lograr que la única forma de sexualismo permitido supusiera poco placer y mucho dolor. La oposición al control de la natalidad obedece en realidad al mismo motivo. Si una mujer tiene un hijo por año hasta que muera agotada, no va a tener gran placer en su matrimonio, por lo tanto hay que combatir el control de la natalidad. El concepto del pecado unido a la ética cristiana causa un enorme daño, ya que da a la gente una salida a su sadismo que considera legítima e incluso noble. Tómese, por ejemplo, la cuestión de la prevención de la sífilis. Sabido es que, si se toman precauciones por adelantado, el peligro de contraer la enfermedad es muy pequeña. Sin embargo, los cristianos se oponen a la difusión del conocimiento de este hecho, ya que mantienen que los pecados deben ser castigados. Mantienen esto hasta tal punto que están dispuestos a que el castigo se extienda a las esposas y a los hijos de los pecadores. En la actualidad hay en el mundo muchos miles de niños que padecen sífilis congénita y que no deberían haber nacido, de no haber sido por el deseo de los cristianos de ver castigados a los pecadores. No puedo entender cómo las doctrinas conducentes a esta diabólica crueldad se puedan considerar como beneficiosas para la moral. No solo con respecto al proceder sexual, sino también con respecto al conocimiento de los temas sexuales. La actitud de los cristianos es peligrosa para el bien humano. Toda persona que se ha molestado en estudiar la cuestión sin prejuicios sabe que la ignorancia artificial acerca de los temas sexuales que los cristianos ortodoxos tratan de inculcar en los jóvenes es extremadamente peligrosa para la salud física y mental, y causa en los que se informen mediante conversaciones indecentes, como hacen la mayoría de los niños, la actitud de que el sexo es en sí indecente y ridículo. No creo que haya quien pueda defender de que el conocimiento es indeseable de forma alguna. Yo no pondría barreras a la adquisición de conocimiento del sexo. Hay argumentos de mucho más peso en su favor que en el caso de la mayoría de los demás conocimientos. Una persona probablemente actúa con menos prudencia cuando es ignorante que cuando está instruida, y es absurdo dar a los jóvenes una sensación de pecado porque tengan una curiosidad natural acerca de un asunto importante. A todos los muchachos les interesan los trenes. Supongamos que se les dice que el interés en los trenes es malo. Supongamos que se les venden los ojos siempre que están en un tren o en una estación de ferrocarril. Supongamos que nunca se permita que la palabra tren se mencione en presencia suya y se mantenga un misterio impenetrable en cuanto a los medios por los cuales se les transporta de un lugar a otro. El resultado no sería hacer que cesase el interés por los trenes. Por el contrario, los muchachos se interesarían más por ellos, pero tendrían una morbosa sensación de pecado, porque este interés se les ha presentado como indecente. Todo muchacho con inteligencia activa puede, por este medio, convertirse en un neurasténico. Esto es precisamente lo que se hace en materia de sexo, pero como el sexo es más interesante que los trenes, los resultados son aún peores. Casi todo adulto de una comunidad cristiana tiene una enfermedad nerviosa como resultado del tabú en el conocimiento del sexo cuando era muchacho, y este sentimiento de pecado, implantado artificialmente, es una de las causas de la crueldad, timidez y estupidez en la etapa posterior de la vida. No hay motivo racional de ninguna clase para impedir que un niño se entere de un asunto que le interesa, ya sea sexual o de otra clase. Yo no pretendo jamás una población sana hasta que este hecho haya sido reconocido en la primera educación, cosa imposible mientras la Iglesia domine la política educacional.
Dejando de lado estas objeciones relativamente detalladas, es evidente que las doctrinas fundamentales del cristianismo exigen una gran cantidad de perversión ética antes de ser aceptadas. El mundo, según se nos dice, fue creado por un Dios que es a su vez bueno y omnipotente. Antes de crear el mundo, previo todo el dolor y la miseria que iba a contener, por lo tanto es responsable de ello, es inútil arguir que el dolor del mundo se debe al pecado. En primer lugar, eso no es cierto. El pecado no produce el desbordamiento de los ríos ni las erupciones de los volcanes, pero aunque esto fuera verdad, no serviría de nada. Si yo fuera a engendrar un hijo sabiendo que iba a ser un maniático homicida, sería responsable de sus crímenes. Si Dios sabía de antemano los crímenes que el hombre iba a cometer, era claramente responsable de todas las consecuencias de esos pecados cuando decidió crear al hombre. El argumento cristiano usual es que el sufrimiento del mundo es una purificación del pecado, y por lo tanto una cosa buena. Este argumento es, claro está, solo una racionalización del sadismo, pero en todo caso es un argumento pobre. Yo invitaría a cualquier cristiano a que se acompañase a la sala de niños de un hospital, a que presenciase los sufrimientos que padecen allí, y luego a insistir en la afirmación de que esos niños están tan moralmente abandonados que merecen lo que sufren. Con el fin de afirmar esto, un hombre tiene que destruir en él todo sentimiento de piedad y compasión. Tiene, en resumen, que hacerse tan cruel como el Dios en quien cree. Ningún hombre que cree en los sufrimientos de este mundo son por nuestro bien, puede mantener intactos sus valores éticos, ya que siempre está tratando de hallar excusas para el dolor y la miseria. Las objeciones a la religión. Las objeciones a la religión son de dos clases, intelectuales y morales. La objeción intelectual consiste en que no hay razón para suponer que hay alguna religión verdadera. La objeción moral es que los preceptos religiosos datan de una época en que los hombres eran más crueles de lo que son ahora y por lo tanto tienden a perpetuar inhumanidades que la ciencia moral de la época habría superado de no ser por la religión. Mencionaremos primero la objeción intelectual. Hay una cierta tendencia en nuestra época práctica a considerar que no tiene mucha importancia que la enseñanza religiosa sea verdadera o no, ya que la cuestión es que tenga utilidad. Sin embargo, una cuestión no puede decidirse sin la otra. Si creemos en la religión cristiana, nuestras nociones de lo que es bueno serán diferentes de lo que serían si no creyéramos en ella. Por lo tanto, para los cristianos, los efectos del cristianismo pueden parecer buenos, mientras que para los incrédulos pueden parecer malos. Además, la actitud de que debemos creer en tal o cual proposición, independientemente de la cuestión de que haya pruebas en favor suyo, es una actitud que produce hostilidad a la prueba y hace que cerremos nuestra mente a todo hecho que no esté de acuerdo con nuestros prejuicios. Una cierta clase de sinceridad científica es una cualidad muy importante, y esta rara vez puede existir en un hombre que imagina que hay cosas en las que debe de creer. Por lo tanto, no podemos decidir realmente si la religión es verdadera. Para los cristianos, mahometanos y judíos, la cuestión fundamental de la vida religiosa es la existencia de Dios. En los días en que la religión triunfaba en el mundo, la palabra Dios tenía un significado perfectamente definido, pero como resultado de los ataques de los racionalistas, la palabra ha ido palideciendo, hasta ser difícil ver lo que la gente quiere decir cuando afirma que cree en Dios. Mencionaremos a este respecto la definición de Matthew Arnold, un poder fuera de nosotros que crea la virtud. Quizá podemos hacer esto aún más vago y preguntarnos si tenemos alguna prueba del propósito del universo, aparte de los propósitos de los seres vivos de la superficie del planeta. El argumento usual de los religiosos acerca de este tema es, en líneas generales, el siguiente. Yo y mis amigos somos personas de asombrosa virtud e inteligencia. Es inconcebible que tanta virtud e inteligencia sea producto del azar. Por lo tanto, tiene que haber alguien que lo menos tan inteligente y virtuoso como nosotros, que puso en marcha la maquinaria cósmica con el fin de crearnos. Siento decir que no encuentro este argumento tan impresionante como es para los que lo emplean. El universo es vasto, pero si vamos a creer en Eddington, probablemente no hay en el universo seres tan inteligentes como los hombres. Si se considera la cantidad de materia total en el mundo y la comparamos con la cantidad que forma los cuerpos de los seres inteligentes, se verá que esta última es una proporción infinitesimal en relación con la primera. Por consiguiente, aun cuando es enormemente improbable que la ley del azar produzca un organismo capaz de inteligencia mediante la casual selección de los átomos, es sin embargo probable que haya en el universo
universo el muy pequeño número de tales organismos que hallamos en realidad. Además, considerados como la culminación de un proceso tan vasto, no me parece que seamos lo suficientemente maravillosos. Claro que hay muchos sacerdotes más maravillosos que yo, y que me es imposible apreciar mérito que de tal manera trascienden de los míos. Sin embargo, incluso haciendo estas concesiones, no puedo menos que pensar que la omnipotencia operando a través de toda la eternidad ha tenido que producir algo mejor. Y luego tenemos que reflexionar que incluso este resultado es solo transitorio. La Tierra no va a ser siempre habitable. La raza humana se acabará y si el proceso cósmico va a justificarse en adelante, tendrá que hacerlo en otra parte que no sea la superficie del planeta. E incluso aunque esto ocurriese, tiene que terminar tarde o temprano. La segunda ley de la termodinámica no permite dudar que el universo se está agotando y que últimamente no será posible en ninguna parte nada del menor interés. Claro está que podemos decir que cuando llegue ese tiempo, Dios dará nuevamente cuerda a la maquinaria, pero si lo decimos, basamos nuestra afirmación en la fe, no en ninguna prueba científica. En cuanto a la prueba científica, el universo ha llegado lentamente a un lamentable resultado en la Tierra y va a llegar en etapas aún más lamentables, y una condición de muerte universal. Si esto se interpreta como prueba de propósito, solo puedo decir que ese propósito no me agrada. No veo ninguna razón, por lo tanto, para creer en ningún Dios, por vago y atenuado que sea. Dejo de lado los viejos argumentos metafísicos, ya que los apologistas religiosos también lo han hecho. El alma y la inmortalidad. El énfasis cristiano acerca del alma individual ha tenido una profunda influencia sobre la ética de las comunidades cristianas. Es una doctrina fundamentalmente afín a la de los estoicos, nacida, como la de ellos, en comunidades que no podían tener ya esperanzas políticas. El impulso natural de la persona vigorosa y decente es tratar de hacer el bien, por si se ve privada de todo peor político y de toda oportunidad de influir en los acontecimientos, se verá desviada de un curso natural, y decidirá que lo más importante es ser bueno. Eso es lo que les ocurrió a los primeros cristianos. Ha conducido a un concepto de santidad personal como algo completamente independiente de la acción benéfica, ya que la santidad tenía que ser algo que podía ser logrado por personas impotentes en la acción. Por lo tanto, la virtud social llegó a estar incluida en la ética cristiana. Hasta hoy los cristianos convencionales piensan que un adulterio es peor que un político que acepta sobornos, aunque este último probablemente hace un mal 1000 veces mayor. El concepto medieval de la virtud, como se ve en los cuadros, era algo ligero, débil y sentimental. El hombre más virtuoso era el hombre que se retiraba del mundo. Los únicos hombres de acción que se consideraban santos eran los que gastaban la vida y la sustancia de sus súbditos combatiendo a los turcos como San Luis. La Iglesia no consideraría jamás santo a un hombre porque reformase las finanzas, la ley criminal o la judicial. Tales contribuciones al bienestar humano se considerarían como carentes de importancia. Yo no creo que haya un solo santo en todo el calendario cuya santidad se deba a obra de utilidad pública. Con esta separación entre la persona social y moral, hubo una creciente separación entre el cuerpo y el alma, que ha sobrevivido en la metafísica cristiana y en los sistemas derivados de Descartes. Puede decirse, hablando en sentido general, que el cuerpo presenta la parte social y pública de un hombre, mientras que el alma representa la parte privada. Al poner de relieve el alma, la ética cristiana se ha hecho completamente individualista. Creo que es claro que el resultado neto de todos estos siglos de cristianismo ha sido hacer a los hombres más egoístas, más encerrados en sí mismos, de lo que eran naturalmente, pues los impulsos que naturalmente sacan a un hombre fuera de los muros de su ego son líos del sexo, la paternidad y el patriotismo, o instinto de rebaño. La Iglesia ha hecho todo lo posible para degradar el sexo. Los afectos familiares fueron vituperados por el mismo Cristo y por la mayoría de sus discípulos, y el patriotismo carecía de lugar entre las poblaciones sometidas al Imperio Romano. La polémica contra la familia en los evangelios es un asunto que no ha recibido la atención merecida. La Iglesia trata a la Madre de Cristo con relevancia, pero Él no muestra esta actitud. Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? San Lucas 2, versículo 4. Este es su modo de hablarle. También dice que ha venido para separar al hijo de su padre y a la hija de su madre y a la nuera de la suegra. Y quien ama al padre o a la madre más que a mí no merece ser mío. Todo esto significa la ruptura del vínculo biológico familiar por causa del credo, una actitud que tiene mucho que ver con la intolerancia que se extendió por el mundo con el advenimiento del cristianismo.
Este individualismo culminó con la doctrina de la inmortalidad del alma individual, que estaba destinada a disfrutar dicha o pena eterna, según las circunstancias. Las circunstancias de que ello dependían eran algo curiosas. Por ejemplo, si se moría inmediatamente después de que un sacerdote hubiera rociado agua sobre uno tras pronunciar ciertas palabras, se heredaba la dicha eterna. Pero si después de una vida larga y virtuosa uno moría herido por un rayo en el momento en el que blasfemaba porque se había roto el cordón de una bota, se heredaba un eterno tormento. No digo que el moderno cristiano protestante crea esto, ni siquiera quizás el moderno cristiano católico adecuadamente instruido en teología, pero lo que afirmo es que esta es la doctrina ortodoxa creída firmemente hasta hace poco. Los españoles en México y Perú solían bautizar a los niños indios y luego estrellarles los sesos. Así se aseguraban de que aquellos niños se iban al cielo. Ningún cristiano ortodoxo puede hallar ninguna razón lógica para condenar su acción, aunque en la actualidad todos lo hacen. En mil modos, la doctrina de la inmortalidad personal en la forma cristiana ha tenido efectos desastrosos sobre la moral, y la separación metafísica del alma y el cuerpo ha tenido efectos desastrosos sobre la filosofía. Fuentes de intolerancia. La intolerancia que se extendió por el mundo con el advenimiento del cristianismo es uno de los aspectos más curiosos, debido a mi entender, a la creencia judía en la virtud y la exclusiva realidad del Dios judío. No sé la razón por la cual los judíos debían tener esas peculiaridades. Parecen haberse desarrollado durante el cautiverio, como una reacción contra la tentativa de absorción de los pueblos extraños. Sea como fuere, los judíos y más especialmente los profetas pusieron de relieve la virtud personal y que es malo tolerar cualquier religión excepto una. Estas dos ideas han tenido un efecto extraordinariamente desastroso sobre la historia occidental. La Iglesia ha destacado la persecución de los cristianos por el Estado romano antes de Constantino. Sin embargo, esta persecución fue ligera, intermitente y totalmente política. En toda época, desde la de Constantino a fines del siglo XVII, los cristianos fueron mucho más perseguidos por otros cristianos que lo fueron por los emperadores romanos. Antes del cristianismo, esta actitud de persecución era desconocida en el viejo mundo excepto entre los judíos. Si se lee, por ejemplo, a Heródoto, se halla un relato tolerante de las costumbres de las naciones extranjeras que visitó. A veces, es cierto, le escandalizaban una costumbre particularmente bárbara, pero en general es hospitalario con los dioses y las costumbres extrañas. No siente el anhelo de probar que la gente que llama a Zeus por otro nombre sufrirá perdición eterna, y debe dársele muerte a fin de que su castigo comience lo antes posible. Esta actitud ha sido reservada a los cristianos. Es cierto que el cristiano moderno es menos severo, pero ello no se debe al cristianismo, se debe a las generaciones de librepensadores que desde el Renacimiento hasta el día de hoy han avergonzado a los cristianos de muchas de sus creencias tradicionales. Es divertido oír al moderno cristiano decir lo suave y racionalista que es realmente el cristianismo, ignorando el hecho de que toda su suavidad y racionalismo se debe a las enseñanzas de los hombres que en su tiempo fueron perseguidos por los cristianos ortodoxos. Hoy nadie cree que el mundo fue creado en el año 4004 a.C., pero no hace mucho el escepticismo acerca de este punto se consideraba un crimen abominable. Mi tatarabuelo, después de observar las profundidades de la lava de las laderas de Etna, llegó a la conclusión de que el mundo tenía que ser más viejo de lo que suponían los ortodoxos y publicó su opinión en un libro. Por este crimen fue lanzado al ostracismo. Si se hubiera tratado de un hombre de posición más humilde, su castigo habría sido indudablemente más severo. No es ningún mérito de los ortodoxos que no crean ahora en los absurdos en que creían hace 150 años. La mutilación gradual de la doctrina cristiana ha sido realizada a pesar de su vigorosísima resistencia y solo como resultado de los ataques de los librepensadores.